Hola chicos, ya estamos en la segunda parte del tema sobre textos persuasivos. El día de hoy vamos a comenzar con las funciones del lenguaje que emplean este tipo de textos persuasivos, ¿verdad? Entonces vemos que tra trata el escritor, trata de defender un argumento, una posición y convencer a la persona que está recibiendo el mensaje. Utiliza dos tipos de funciones del lenguaje. La primera es la función apelativa y connotativa, ¿verdad? Tiene como objetivo llamar la atención, busca llamar la atención del receptor, o sea, del que está leyendo el mensaje, con la finalidad de que éste se centre en el mensaje y, de ser necesario, cambio de opinión o de postura sobre un asunto determinado. En el texto que vimos la clase pasada sobre la eutanasia, después de considerar los argumentos en un sentido u otro, es decir, a favor o en contra, la función apelativa se resalta con la pregunta: ¿serías capaz o no de practicar la eutanasia? Si bien se analizan varios aspectos, no se pretende obligar a nadie a tomar esta u otra alternativa, sino que el individuo reflexione en las consecuencias personales de dicha acción. Ahí utiliza la función apelativa o connotativa. Si tú no leíste o no recuerdas el texto, yo te recomiendo que te regreses, te tomes unos minutos, le pongas pause a esta clase y vayas inmediatamente y regreses a la lección o al tema del texto que pusimos en la clase anterior, donde habla de la práctica de la eutanasia como ejemplo de texto persuasivo. Muy bien, ahora vamos a continuar con la función poética o la retórica, que también incluye este tipo de textos. En el lenguaje hablado o escrito, tiene como finalidad conmover y hacer más sensible al receptor para que cambie su percepción sobre ese asunto que se está hablando específico. Para ello, ¿verdad?, se va a subrayar o se va a enfatizar el contenido del mensaje. A diferencia de la función que vimos, que es la apelativa, la retórica se vale de la belleza del lenguaje, empleando para ello figuras poéticas o retóricas. Esta función se centra en cómo se estructura el mensaje. En el texto que vimos nosotros anterior y que ya fuiste a ver inmediatamente ahorita para recordar y que puedas comprender mejor la clase, una figura retórica llamada contradicción o antítesis, que consiste en oponer dos ideas distintas, ¿verdad? ¿De qué habla? De estar a favor o de estar en contra de la eutanasia. Entonces, eso es lo que es la función poética o retórica. Bueno, entonces vamos a ver también la intención comunicativa que tiene lo que son los textos persuasivos. Como recuerdas, la intención comunicativa de los textos es invitar y convencer al lector o a la persona que está recibiendo el mensaje para que cambie su manera de pensar, lo vimos la clase pasada, y se sume a la postura propuesta que la persona, el escritor, el emisor, está escribiendo y redactando, ¿verdad? Entonces, la intención comunicativa la tenemos en función de, número uno, tenemos a el enunciador, que es conocido como el emisor o el hablante o el escritor. Él organiza de manera ordenada, ¿verdad? Habla o expresa el mensaje, el contenido en el texto persuasivo. En el caso del texto la eutanasia, que ya les dije, ¿verdad? Sí o no, el enunciador es el autor del escrito, el licenciado José María Guerra. Él es el enunciador, el que realiza el escrito. También tenemos el mensaje. El mensaje es el conjunto de información que el enunciador organiza de una forma ordenada, ¿verdad? Y coherente con la finalidad
de persuadir, ya vimos qué cosas de persuadir, convencer, lograr que el enunciatario, o sea, quien está recibiendo el mensaje, se sume como su adepto a la postura que se está defendiendo en ese momento. En el texto que vimos de la eutanasia, el mensaje lo conforma todo el texto, es decir, el conjunto de cada uno de los argumentos que el autor va desarrollando conforme vamos leyendo para defender esa postura sobre lo que es la aplicación de la eutanasia. De ahí tenemos a lo que es el enunciatario conocido como el receptor o el oyente del texto o del mensaje, es el que recibe la información contenida en el texto persuasivo, ya sea de manera oral, por medio de la palabra hablada, o visual a través de la lectura. Su función además es la de decodificar, es decir, comprender el contenido del mensaje, y en el caso del texto que vimos de eutanasia, el enunciatario está representado por los diferentes lectores a los que llegará el texto y que podrán ser persuadidos por el autor. Por ejemplo, yo ya lo leí, tú ya lo leíste, todos los compañeros que llevan esta materia son los enunciatarios, los que están recibiendo ese mensaje, ¿verdad? Y si el mensaje fue publicado hace muchos años, entonces aquellas personas que compraban la revista, que estaban interesadas sobre ese tema, ellos son también los enunciatarios. ¿A quién va a recibir ese mensaje? Tenemos también el contexto. El contexto se refiere al ambiente que se desarrolla la comunicación, ya lo vimos en temas anteriores, que es el contexto, es la atmósfera, el ambiente, todo lo que rodea el proceso. El contexto comprende no solo del ambiente externo, sino de todas las cuestiones psicológicas, culturales, históricas y sociales que rodean a la comunicación. Los textos escritos están estructurados en una forma externa y en una forma interna. Y aquí entonces vemos la estructura externa. La información se presenta en una estructura psicolingüística, o sea, premisas y conclusión, y también antitética o tesis-antitesis. Por ejemplo, tenemos aquí, en el texto de eutanasia, sí o no, es de estructura psicolingüística, pues el autor presenta las premisas o primero el argumento. Dice, ayudar a morir una persona que sufre una enfermedad incurable es mitigar su sufrimiento y enviarle una larga agonía. Pero por otro lado también tenemos lo que es antitético, porque opone dos tesis, o sea, una a favor y una en contra de la eutanasia. Dice, toda persona tiene derecho a una muerte sin dolor y a disponer de su propia vida a favor. ¿Ok? Entonces vemos que tiene dos estructuras. Vamos a continuar con las características de la estructura interna de un texto persuasivo. Vamos a tomar el ejemplo del texto, por eso les dije, lean el texto para que vayan comprendiendo de la estructura, de las características, y más adelante no se me confunda. Número 1. Tiene una entrada y un planteamiento del tema. Número 2. Tiene un desarrollo del texto o cuerpo de la argumentación, ¿verdad? Y en eso tiene la demostración de la tesis, los puntos de apoyo de los argumentos, los fundamentos en contra de los contraargumentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tiene una tesis a favor de la eutanasia y también tiene una tesis en contra de la eutanasia. Esa es la estructura externa. ¿Cuál es otra característica de la estructura externa de textos persuasivos? Al final hay tiene un final y un remate, ¿verdad? Cómo recuerdan los argumentos y se confirma la validez de la tesis, es la conclusión del texto. Por ejemplo, dice al final, ya que conocemos todo lo que implica realizar este acto, queda preguntarte, ¿serías capaz o no de practicar la eutanasia? O sea, así termina este texto, pero ya después de que te persuadió, después de que te dio argumentos, después de que te dijo por qué sí, por qué no. Entonces, quiero preguntarte, ¿fuiste persuadido en qué sí y en qué no? Ahora, ¿qué piensas? Yo creo que muchos de nosotros cambió nuestra forma de pensar, y ese es el objetivo de este texto, para que nosotros podamos de una manera experimentar lo que hace un texto de este tipo, que son persuasivos, ¿ok?
Bueno, también, por otra parte, tenemos la estructura interna, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura interna? Tiene una argumentación. ¿Cuál es la argumentación? Es donde presenta los diferentes razonamientos que usa el autor para que nos trate de convencer, nosotros que somos los lectores o el público, pues, sobre el asunto que él está discutiendo. Tiene argumentos objetivos y de autoridad. No son argumentos que se me ocurren, pensamientos ahí loquitos, sino tiene pensamientos que están claros, pensamientos que están bien defendidos. Esos son los argumentos, ¿verdad? Argumentos objetivos, son que tiene una base, cómo comprobarlo, datos, cifras, información verídica, donde él va a defender el argumento. Eso es importante al momento de redactar un texto persuasivo. No es nada más de hablar por hablar, de decir yo creo, yo pienso sin tener una base y un fundamento. Otra parte de la estructura interna es la cohesión, que es la unión de enunciados de modo que tenga una continuidad pues lógica, ¿no? Y no de repente se vaya a contradecir o no, se tiene que cuidar esa parte. Tiene lo que son los conectores, se refiere a los nexos, preposiciones, frases conectoras que determinan la secuencia de la información, unen términos, se da coherencia y el orden. Entonces, se presentan algunos ejemplos, por ejemplo, y como que principalmente, además, ante ello, hasta ahora, pero de lo que, entre otros, esos son conectores, son parte de la estructura interna de un texto persuasivo. Tenemos lo que son las descripción, se refiere a la enumeración o mención de la serie de características propias del concepto del cual se está discutiendo. Tenemos la coherencia, que es una característica propia de la redacción que trae un orden, ¿verdad? Que nos ayuda a una mejor comprensión. Tenemos la enumeración, que es una manera de ordenar cada uno de los argumentos y de la información junto con su respaldo. Tenemos también otra parte de la estructura interna, el autor y la fuente. Es importante que aparezca quién escribió el texto, ¿verdad? De dónde salió esa argumentación, de dónde salió ese texto, quién está detrás, quién tiene ese pensamiento y me trata de persuadir. Es muy importante que lleve el autor o fuente. Y otro dato muy valioso es la fecha, ¿verdad? Para verificar la vigencia o la actualidad de la información que se está desarrollando. A lo mejor es una argumentación, es un texto persuasivo que de un tema que a lo mejor en el 2022 tuvo una relevancia, entonces bueno, ya no tiene caso, no, perdón, en el 2021. Por ejemplo, cuando empezó este tema de la pandemia, no es la misma información que tenemos a la información que teníamos cuando para nosotros era algo nuevo. Si hoy leemos ese tipo de notas, ya nuestros pensamientos son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque ha cambiado la condición, ha cambiado la situación, ha cambiado el contexto, ha cambiado, ¿verdad? Definitivamente el contexto en el que estamos. Por lo tanto, puede variar entonces si me sirve o no me sirve la información sobre el COVID. Vamos a suponer una, una redacción persuasiva del COVID del 2020 que comenzó al 2022. Definitivamente hay datos totalmente renovados. ¿Ok? Muy bien, chicos, esta fue la clase. Ya por fin, hoy terminamos el tema de este tipo de textos. Te invito a que vayas a la parte de la presentación para que quede mucho más claro este tema. Y dónde se encuentra lo del tema de la eutanasia, sí o no el texto, pues en la clase pasada. Ahí viene para que tú vayas a la presentación de la clase pasada y junto con esta clase, ahora sí podemos desarrollar las actividades que están para esta semana. Nos vemos.